aconsejando el aplazar las fechas límite a los efectos de todos los procesos que tenemos abiertos. ¿Vale? Si vemos que el darlos por cita telefónica de otra forma requiere de más días, alargaremos las fechas. Bueno, vamos a suprimir los actos que teníamos programados para el Día Internacional de la Mujer. Saben ustedes que íbamos a hacer bastantes más actos. Entonces, pues por ejemplo, había una cena de entrega de premios del premio de Ernestino Otero. Bueno, pues lo posponemos. Ya lo haremos dentro de un par de meses y, por tanto, haremos el reconocimiento a la persona decidida que fue María José Porteiro. Exactamente igual, pero será dentro de un par de meses. Había algunas películas que íbamos a proyectar y todo esto lo vamos a posponer. Había un concierto de un grupo musical de vacas el viernes 20 en el Marco, también lo vamos a posponer. En cuanto al deporte, el World Padel Tour queda suspendido. Iba a ser una aglomeración muy importante de ciudadanos, por encima desde luego de los 1000 establecidos, y por tanto queda suspendido. Vamos ya acabamos de tomar la decisión de posponer la celebración de la gran gala del deporte en Vigo, y el área que era esta noche, pues la vamos a posponer. La haremos más adelante, porque no queremos celebrar esa reunión y dar premios tan importantes a deportistas con una cierta tensión en el ambiente. Por tanto, se pospone y la haremos más adelante. Durante 2 semanas suspendemos la celebración de la Liga Escolar de Natación. Había este domingo una primera prueba. Yo creo que estaban previstos 500, 600 niños. No, creemos que hay que esperar unos meses, esperar a que se tranquilice la situación y, por tanto, con los más pequeños, que después son los más resistentes, pero es cierto que son los más sensibles, ¿no? Es a los que tenemos que prestar más atención. Por tanto, suspenderemos durante 2 semanas la Liga Escolar de Natación. Suspendemos también 2 pruebas de este fin de semana y del siguiente en el circuito de cross escolar. Y va a haber 2 pruebas de cross escolar y también las vamos a posponer. Y no descartamos la suspensión o posponer algunos otros eventos deportivos, ¿verdad? Bueno, en Vigueses Distinguidos y en la fiesta de la Reconquista. Bueno, estamos valorando todas las opciones, porque hay que empezar a prever, es cierto que aún queda un tiempo, ¿no? Pero hay que empezar a prever lo que pueda suceder, y es cierto que tanto el acto de Vigueses Distinguidos como la propia fiesta de la Reconquista son grandes aglomeraciones. La fiesta de la Reconquista es seguramente una de las grandes aglomeraciones que se producen en Vigo, seguramente pues equivalente a los grandes conciertos y equivalente a San Roque, a alguna celebración de estas características, y por tanto valoramos todas las posibilidades. No vamos a tomar ninguna decisión de forma inminente, pero nos vamos a poner en contacto con la asociación en la que delegamos la organización para empezar a analizar con ellos las opciones que tenemos en este momento. Y por tanto creemos que tenemos que prevenir y, por tanto, sin sembrar más alarma de la imprescindible y a ser posible ninguna, tomarlo todo con sosiego, con tranquilidad, con cautela, pero actuando. No nos podemos quedar quietos y no nos vamos a quedar quietos. Y por tanto los vamos a mantener ustedes informados. Sabemos que ustedes son buenos y buenas profesionales y por tanto informarán con la ecuanimidad debida. Y yo cada rueda de prensa, y cuando no sea posible en rueda de prensa por el momento, lo haremos a través de las diferentes formas que tenemos establecidas con ustedes para informarles. Es cierto que en Vigo en este momento los casos detectados pues son pocos, comparado, hombre, siempre que haya uno ya es más de lo que queremos, claro, pero comparados con otros lugares, Vigo no tiene una gran incidencia, pero esto es dinámico.
y por tanto hay que permanecer atentos casi en cada hora, ¿no? Hay que estar con atención a lo que nos digan las autoridades sanitarias y a lo que nos diga el sentido común también. Y en ello estamos. Si hay alguna pregunta...